El tema de hoy es los enemigos del cristiano. Sabemos que tenemos varias clases de enemigos. Tenemos básicamente dos clases de enemigos y eso es lo que vamos a estudiar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos enemigos que tenemos nosotros? Primero de todo tenemos que mirar lo que dice la palabra en Romanos 7, verso 22. Por favor, me acompañen. Romanos capítulo 7, verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, entonces, ¿qué es un enemigo? Enemigo es aquella persona que se opone a nuestros deseos, lo que vamos a realizar, ¿verdad? Cuando se oponen en el trabajo, cuando se oponen en la casa, o cuando la familia se opone a determinados deseos que nosotros tenemos, o se oponen los vecinos, o se oponen de distintas formas, es en oposición a nuestros deseos. Pero también, enemigo, tenemos aquella persona que es adversaria o contraria, que nos lleva a la contraria en las cosas que nosotros necesitamos hacer o deseamos hacer. Desde este punto de vista, nosotros tenemos dos clases de enemigos, básicamente. Un enemigo físico, toda persona que perjudica el plan del hombre. Cuando el hombre quiere hacer algo, esa persona atenta contra el deseo de esa persona de realizar una obra. Y a veces nos desea o le desea el mal o le hace el mal a esa persona. Ese es el enemigo físico, el enemigo que vemos nosotros particularmente, esa persona perjudicial al plan del hombre que le desea ya sea el mal o le hace el mal, en forma directa o indirectamente. Pero vemos que la Biblia en todas partes nos dice que nuestros enemigos no son de carne y sangre, sino que son huestes espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa persona que nos ataca? De acuerdo con lo que nos dice la Biblia, esas personas tenemos que amarlas. La Biblia nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y amar a nuestros enemigos también implica perdonarlos. ¿Por qué tenemos que perdonar a nuestros enemigos? ¿Por qué tenemos que amarlos? ¿Por qué tenemos que amarlos? Porque el amor, conforme nos enseña la palabra, no es un sentimiento, es una decisión, es una práctica que tenemos que hacer nosotros, así como Cristo nos amó a nosotros cuando estábamos en los delitos y pecados. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que hacer esa práctica con respecto a esas personas que nos hacen la vida de cuadrito, que nos atacan o que nos calumnian o que se oponen a nuestros deseos. Tenemos que amarlos, porque así como nosotros queremos que nos hagan a nosotros, así tenemos que hacer también a las otras personas, así como dice Lucas 6:31, que dice, y como queréis que hagas los hombres con vosotros, así mismo haced vosotros de ellos. Entonces, si usted no quiere que lo critiquen, usted no quiere que lo odien, usted no quiere que lo traten mal, bueno, también igualmente usted no tiene que tratar mal, aunque sea esa persona que lo está atacando, ese enemigo físico que lo está atacando en un momento dado. Entonces, la palabra de Dios nos dice que al enemigo hay que amarlo, pero teniendo en cuenta que el amor, conforme dice la palabra, no es un sentimiento, es una decisión, es una práctica que nosotros tenemos que realizar como cristianos, como amadores de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así lo dice Mateo 5:44, de tal forma que no tenemos que tener resentimiento con esas personas que nos hacen la vida de cuadrito. Y vamos a ver más adelante por qué no tenemos que tener animadversión con las personas que nos atacan, con las personas. Porque vuelvo y repito, la Biblia nos enseña que nuestra lucha, al que tenemos que defender, del que nos tenemos que defender, no son personas de sangre y carne, sino huestes espirituales. Y vamos a ver exactamente después a qué se refiere la Biblia. En 1 Corintios 13:4 nos dice cuál es la característica fundamental del amor, que el amor no es un sentimiento como nos han hecho creer a través del mundo, que el amor es un sentimiento, que si tú me amas yo te amo, pero si tú no me amas yo no te amo. No es un sentimiento, porque el sentimiento nace de cuestiones exteriores, mientras que la decisión es intrínseca, es de cada una de las personas que toman la decisión de amar. Dice 1 Corintios 13:4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, o sea que no se venga porque le hicieron algo malo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, no se molesta porque le hayan hecho algo malo, no guarda rencor.
Eso es importante, que no guardemos rencor con nadie por muy mala actuación que hayan hecho contra nosotros. Y vamos a ver más adelante por qué no tenemos que guardar rencor contra nadie. Dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y aquí viene lo más importante, todo lo sufre, todo lo cree. Hay personas que están pendientes de si me dicen mentira o no me dicen mentira. No, el verdadero amor todo lo cree. Porque al final, si a una persona le dicen mentira, ¿quién se perjudica? ¿El que recibe la mentira o el que la dice? Espiritualmente hablando, obviamente. Espiritualmente hablando se perjudica el que dice la mentira. Entonces, por eso tenemos que perdonarlo en todo momento. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo. ¿Y qué es todo? Pues todo tenemos que soportarlo con base en el amor, porque el amor no es un sentimiento, sino una decisión de amar, y uno decide amar. Y la prueba la hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En primera de Juan nos dice qué fue la gran demostración que hizo Dios con respecto a nosotros. Primera de Juan 4:10 nos dice en qué consiste el verdadero amor. Tal como lo dice la palabra, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y viene la práctica, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros deseos. O sea, que el amor es una práctica y se demuestra con hechos. ¿Cómo demostró Dios su amor hacia nosotros? Que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, vemos aquí cómo el amor, además de ser una práctica, una decisión, se demuestra con hechos, porque nada sirve decir amo a una persona y le estamos haciendo el mal. No, se demuestra con hechos benévolos hacia esa persona. En eso consiste el amor. Y lo más importante, que tenemos que perdonar a las personas que nos hacen mal. Es un mandato de parte de Dios, ni siquiera es una opción que tenemos nosotros como cristianos cuando alguien nos hace mal. Estamos obligados a perdonar. Perdón es un efecto de haber recibido el perdón de Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al perdón. Mateo 6:14 nos dice, porque si perdonáis a los hombres las ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No es que Dios me perdona a mí si yo no perdono. O sea, que el perdón de Dios está condicionado al perdón que yo haga hacia las demás personas. No, sino que como consecuencia de que Dios me perdonó, yo perdono a las demás personas. Ahora, si usted no perdona es porque Dios no lo ha perdonado a usted. No ha buscado a Jesucristo como su mediador ante Dios para que lo perdone. O sea, usted no ha experimentado el perdón si no perdona. Esa es la conclusión que se llega. O sea, que el perdón es el efecto de haber recibido el perdón de Dios. Si usted no perdona es porque usted no ha sido perdonado. Pero si usted ha recibido el perdón de Dios, ese perdón que le inunda a usted, le da ese amor para perdonar a cualquier persona que lo haya ofendido, que le haya hecho cualquier daño física o moralmente, aquella persona que le deseó, le hizo el mal, usted lo perdona con base en perdón que Dios le dio a usted. O sea, el perdón de Dios no está condicionado a que yo perdone, no, sino que como Dios me perdonó, yo tengo la suficiente capacidad, suficiente amor para perdonar a quien me ofenda. Entonces, el perdón es consecuencia de haber sido perdonado por Dios. La persona que no perdona es porque no ha experimentado el perdón de Dios. Tiene que buscar en arrepentimiento el perdón de Dios. Tiene que buscar a Cristo, que es el único que nos puede perdonar. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, vimos que el enemigo espiritual, esa persona que nos hace la vida cuadrita, esa persona que nos hace el mal o que nos desea el mal, estamos obligados a amarlo y a perdonarlo. Cualquier enemigo físico que tengamos, esa persona que nos desea el mal, nos ha hecho mal, se opone a nuestro plan, a los deseos nuestros, esa persona tenemos que perdonarla y amarla. Es una práctica, es una decisión. Pero hay otra clase de enemigo, el enemigo espiritual. ¿Cuál es ese enemigo espiritual? Al que sí tenemos que atacar y que tenemos que perfilar toda nuestra energía contra él. Es el pecado. El pecado habita en nosotros. Todo acto del hombre perjudicial al plan de Dios, podríamos decir que es pecado. Todo acto del hombre y que es perjudicial al plan de Dios. Vimos que el enemigo físico es esa persona que perjudica el plan del hombre, pero el enemigo espiritual es todo acto del hombre que perjudica el plan de Dios. Ahora, el pecado lo podemos ver desde 3 puntos de vista. El pecado heredado. Tenemos un pecado que hemos heredado nosotros, de nuestros primeros padres, Adán y Eva.
¿Sí? El Salmo 51, verso 5 lo proclamó David cuando dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando precisamente de ese pecado heredado de Adán y Eva. Recibir algo correspondiente a una situación anterior. Cuando uno hereda es porque uno no decidió recibirlo, sino que está recibiéndolo por una condición anterior. Recibir algo correspondiente a una situación anterior. ¿Qué es eso? El pecado original. Adán y Eva, las primeras personas que fueron creadas por Dios, a la creación de Dios con respecto al hombre, primero creó a Adán y obviamente después de la costilla de Adán creó a Eva, conforme nos enseña la Sagrada Escritura. Ellos dos tenían libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? A veces confundimos el libre albedrío con la decisión que tiene el hombre para pecar en una u otra forma. O sea, el libre albedrío es la voluntad gobernada por la razón. Ellos tenían esa libertad de poder de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y lo bueno es obedecer a Dios y lo malo es pues desobedecerlo a Dios. Ellos tenían una voluntad gobernada por la razón. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, perdieron ese libre albedrío y le quedó solamente el albedrío, que es la voluntad gobernada por las pasiones y deseos. Podríamos decir que esa característica de haber perdido el libre albedrío es la que heredamos nosotros. Por eso nosotros a veces confundimos lo que es bueno con lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. Por eso en Isaías 5:20 nos dice: ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen luz de tinieblas y de tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque el hombre ha perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Él no sabe discernir, si no tiene a Cristo en su corazón. A lo bueno le llama malo y a lo malo muchas veces le llama bueno. ¿Qué es bueno? Muchos dirán: no, irse de parranda, tomar bastante trago, eso es lo bueno, ¿verdad? Malo, no, y una iglesia, ¿para qué? Eso es malo. Entonces a lo bueno le llaman malo y a lo malo, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esa es la tergiversación de los valores o principios morales que el hombre tiene, o espirituales que podríamos decir que el hombre tiene, cuando perdió el libre albedrío, o sea, la voluntad gobernada por la razón. Ahora tenemos una voluntad, cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, tiene una voluntad gobernada por sus pasiones y deseos. Eso se llama albedrío. El hombre tiene albedrío, pero ¿cuál es el albedrío que tiene? La única facultad que él tiene es decidir dónde peca. Si va a tomar en una cantina o va a terminar en otra cantina. Pero de dejar de tomar, olvídate, no lo hace si no tiene a Cristo en su corazón. Para adulterar, él decide con quién adultera, pero dejar de adulterar no lo hace. ¿Por qué? Porque él tiene esa pasión, ese deseo que quiere satisfacer en cualquier momento, en todo momento. Entonces, la persona no tiene la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Simplemente tiene la capacidad gobernada, la voluntad gobernada por sus pasiones y deseos. Lo hace donde él quiere y como él quiere. Una voluntad gobernada por sus pasiones y deseos, diferente al libre albedrío, que es la voluntad gobernada por la razón. Y esa voluntad gobernada por la razón solamente lo tenemos cuando Cristo está gobernando en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Cambiamos nuestra manera de pensar para vivir y pensar conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde comienza el libre albedrío, cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, tiene la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, pero solamente teniendo a Cristo en su corazón. Mientras la persona no tiene a Cristo en su corazón, tiene una voluntad gobernada por sus pasiones y deseos, no gobernada por la razón. Un corazón que no está sometido a la obediencia a la palabra de Dios, no ha conocido a Dios conforme a la palabra, podríamos decir que está sometido siempre a sus pasiones y deseos. Y eso nos lo confirma en Génesis 5:15, capítulo 2, verso 15, aquí vemos donde comenzó el pecado inicial, el pecado original. Génesis capítulo 2, verso 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muchos han preguntado y se preguntan esto de que si Dios sabía que el hombre iba a pecar, que iba a comer el fruto prohibido, ¿por qué puso el árbol del bien y el mal en ese huerto? Simplemente no lo hubiera puesto y el hombre no hubiera pecado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esa persona tenía libre albedrío. Dios quería
que el hombre lo obedeciera por amor, no por obligación. Por obligación, ¿qué sería? Que no tenía la opción de pecar. Él le había permitido comer de todos los frutos que había en el huerto del Edén. Solamente le dijo, del árbol del bien y del mal no podrás comer. Entonces ahí él viene la capacidad de decidir. Él tenía esa capacidad de decidir entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Y decidió desobedecerlo. Y es cuando perdió el libre albedrío. Y terminó teniendo simplemente el albedrío, o sea, la voluntad gobernada por las pasiones y deseos. Y esa característica la hemos heredado todos los hombres a partir de Adán y Eva, a partir del pecado original. Una voluntad gobernada por las pasiones y deseos. Ya no tenemos libre albedrío. El libre albedrío el hombre lo consigue cuando tiene a Cristo en su corazón. Cristo gobierna su vida y él puede ya decidir entre el bien y el mal, porque Cristo nos muestra cuál es lo bueno y cuál es lo malo a través de su palabra. Por eso nos dice la misma palabra de Dios: lámpara a mis pies es tu palabra, que es la lumbrera a nuestro camino, y es la que nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo a través de ella. Solamente a través de los ojos de la fe podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero no con nuestra voluntad, porque nuestra voluntad está sometida o está gobernada con pasiones y deseos. Entonces vemos que tenemos tres clases de pecado. Primero estamos analizando el pecado heredado. Segundo, podríamos hablar del pecado imputado. Y en número 3, o tercer lugar, el pecado personal. El pecado imputado es atribuirle a alguien la responsabilidad de un hecho que cometió o que no ha cometido. Ese es el pecado imputado. Romanos 5:13 nos dice: pues antes de la ley había pecado, pero en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, el pecado empezó a atribuirse al hombre cuando salió la ley. Se le dijo, si tú infringes la ley, pues estás en pecado. Pero al pecador se le atribuye el pecado por su acción, por la infracción a la ley de Dios. Y como consecuencia de esa infracción a la ley, pues le viene la muerte. ¿Y qué es la muerte? El pago por el pecado. No es más, el pago por el pecado es la muerte. Muerte espiritual, porque la persona que anda en sus delitos y pecados, aunque está vivo, camina, ríe, corre y hace tantas cosas, está muerto ante los ojos de Dios, está muerto espiritualmente, no conoce de Dios. Entonces tenemos que morir al viejo hombre para poder nacer espiritualmente. El pecado es la infracción a la ley de Dios, así como dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Esto nos indica que el pecado, por la obra redentora de Cristo, se le imputó a Cristo, por su obra, por su sacrificio en el Calvario, se le imputó a Cristo el pecado que todos hayamos hecho, todos lo hemos realizado, se le dice que se le imputa a Cristo, así como dice 1 Juan capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y como consecuencia de que Cristo se le imputa el pecado por ese sacrificio, esa obra redentora, el pecador o nosotros somos justificados a través de la obra redentora de Cristo. Entonces, ¿y qué es lo que nos lleva a conocer a Cristo? La ley. Cuando la ley nos dice, no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, guardarás el sábado, la ley nos muestra el camino para llegar a Cristo. Una vez tú conoces de Cristo, pues no estás obligado a cumplir la ley. Obviamente que si tú conoces de Cristo, ¿cómo vas a matar? ¿Cómo vas a robar? ¿Cómo vas a adulterar? ¿Cómo vas a decir falso testimonio si tienes a Cristo en tu corazón? La ley es para los infractores, no es para los no infractores. Si usted no infringe la ley, pues no tiene las consecuencias de ella. Es como el Código Penal. El Código Penal dice, el que matare a otra persona se le impondrá una pena de tantos años. Ahora, si la persona no mata y no tiene su conciencia de matar y nunca ha matado, ¿cómo se le va a poner sanción? Entonces, de la misma forma, la persona que tiene a Cristo en su corazón no infringe la ley porque tiene a Cristo en su corazón. Y una persona que tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo va a infringir la ley? ¿Cómo va a matar? ¿Cómo va a adulterar? ¿Cómo va a fornicar? ¿Cómo va a decir falsos testimonios? ¿Cómo va a hablar mal de su prójimo? ¿Cómo va a decir mentiras? ¿Cómo va a hacer cosas que van contra esas normatividades y tiene a Cristo en su corazón? Eso es lo que nos la fortalece. O sea, una vez nosotros conocemos a Cristo a través de la ley,
ya llegamos a Cristo, entonces no estamos obligados a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley está en nuestros corazones y no es susceptible. O sea, el hombre que conoce de Cristo ya no va a pecar, no va a hacer las cosas contrarias a la ley de Dios. La ley es para los infractores, no para los no infractores. Así como el Código Penal. ¿A quién se le aplica el Código Penal? A los infractores de la ley penal. De la misma forma, la ley de Dios se le aplica a los infractores. A los que están en Cristo Jesús, que no son infractores, pues no se le aplica la ley. Eso no quiere decir que están libres para quebrantar la ley, no, sino que como está en Cristo Jesús, Él nunca va a infringir la norma, la ley. Y si alguno ha pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en Gálatas 3:24 dijimos que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir nuestro ayo? Nuestro vigilante, el que nos conduce ¿a quién? A Cristo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Una vez nosotros conocemos de Cristo, pues somos justificados a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a través de esa obra redentora de Cristo. Entonces vemos que tenemos tres clases de pecado. Ya hablamos del pecado heredado, estamos hablando del pecado imputado y ahora vamos a hablar del pecado personal. Entonces, el pecado personal es aquel pecado que la persona puede realizar después de haber conocido a Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que a diferencia de un pecador, el pecador lo hace consuetudinariamente y lo hace repetidamente. La persona que conoce a Cristo lo puede hacer, pero no practica el pecado, o sea, no lo hace consuetudinariamente. En 1 Juan 3:9 nos dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero quiere decir no practica es que no lo hace reiteradamente. Cuando dice práctica, o sea, una persona por lo menos cuando dice, tú practicas el fútbol, quiere decir que lo hace constantemente. Pero si una persona juega fútbol, ¿qué? Una vez al mes o 2 veces al mes, ese no es practicante de fútbol, eso lo hace habitualmente, no lo hace habitualmente. Pero aquí dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la simiente, ese nuevo espíritu que tiene en él, que es el Espíritu Santo, no lo deja pecar. ¿Por qué? Porque lo reenargulle en todo momento y está ahí diciendo, oye, eso está mal, porque la ley está escrita en el corazón de todas las personas. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede. Y si lo hace esporádicamente, el Espíritu mismo lo reenargulle y vuelve y se arrepiente ante Cristo, porque la misma palabra de Dios nos dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo, para con nosotros, para con Dios, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo más importante, como dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted crucifica la carne, o sea, no sucumbe a las pasiones y deseos, obviamente que el pecado no va a reinar en usted ni en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos crucificado la carne y eso es crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y Romanos 7:21 nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea que nosotros cuando ya conocemos a Cristo, amamos tanto a Cristo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quiere hacer una persona que ama a Cristo, que empezó a conocer? Quiere conocerlo más, quiere profundizarlo más en su palabra. Por eso en Oseas capítulo 6, verso 6 nos dice que el sacrificio que el Señor quiere es conocimiento más que cualquier cosa y practicar obras de misericordia. O sea, que quiere que lo conozca. Dios quiere que lo conozcan a Él cada vez más a través de su palabra, obviamente, porque la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra, no hay otra. Entonces, que lo conozcamos cada día más, investiguemos más. Y si usted está falto de sabiduría, no entiende la palabra de Dios, pídala que Dios le dará sabiduría a manos llenas. Y que practiquemos obra de misericordia con respecto a nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, eso es deleitarse en la ley de Dios. ¿Qué es deleitarse en la ley de Dios? Cuando la persona dice, me deleito en Dios, quiere decir que ando estudiando su palabra y ando practicando obras de misericordia con respecto a mi prójimo. Eso es deleitarse en la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, pero hay un enemigo que nos sigue atacando. Dice Romanos 7:23, dice, pero veo otra ley en mis miembros. Tenemos una ley en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que se deleita obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es esa ley? Las pasiones y deseos que todos tenemos. Y las vamos a tener hasta el día que entreguemos nuestro espíritu al Creador. Siempre van a estar con nosotros las pasiones y deseos. Por nosotros, contra quien tenemos que batallar, no es contra el diablo.
Es contra nuestras pasiones y deseos, no sucumbir a ellas. Vea, si nosotros dominamos nuestras pasiones y deseos, obviamente con la ayuda de Cristo, porque la misma palabra nos dice que sin mí nada podéis hacer, con la ayuda de Cristo y su poderoso Espíritu Santo, podemos dominar las pasiones y deseos. Y si nosotros dominamos las pasiones y deseos, Satanás no tiene nada que hacer con nosotros. Pero si no dominamos las pasiones y deseos, ahí está él, a la puerta, a la esquina, esperando para que mostrarnos tentaciones para que sucumbamos. Por eso en Santiago nos dice la palabra que someteos a mí, dice el Señor, someteos a mí, resistir al diablo y este huye. O sea, que es someterse a Dios, es dominar las pasiones y deseos con la ayuda del Espíritu Santo y obviamente con nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra, así como dominamos las pasiones y deseos. Y si nosotros dominamos las pasiones y deseos, Satanás no tiene nada que ver en nuestra vida. Hay muchas personas que se desgastan echando fuera a Satanás, pero sus pasiones y deseos están vivos. Están vivos carnalmente. Entonces, ¿cómo vas a dominar tú a Satanás si tu carne todavía está viva? Tus pasiones y deseos te arrastran a pecar. Deja de luchar contra Satanás, lucha contra tus pasiones y deseos. Y si tú luchas contra tus pasiones y deseos, dominas a tu naturaleza carnal, no haces lo que tu carne te dice, Satanás no tiene nada que hacer contigo. Como dicen por ahí, él coge sus maletas y se va. Porque no puede entrar por tus pasiones y deseos. Ahí es el punto fuerte que él tiene para atacarnos, nuestras pasiones y deseos. Así que dominemos nuestras pasiones y deseos, obedeciendo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, podemos salir airosos. Podemos vencer esa voluntad gobernada por las pasiones y deseos que nos dominaba. Entonces, ese es el objetivo nuestro y ese es nuestro verdadero enemigo, nuestras propias pasiones y deseos, las cuales son los generadores de actos pecaminosos. Las pasiones y deseos. Ese es el verdadero enemigo del hombre. El otro enemigo ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El Salmo 37, verso 4, ese salmo lo hemos leído mucho aquí en esta congregación, inclusive hay una hermosa alabanza respecto de él. Salmo 37, verso 4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que deleitarnos en Él. ¿Qué significa deleitarse en Él? Significa experimentar un gran placer en conocerlo cada día más, en penetrarse, en conocerlo, en estudiar su palabra, en practicar obras de misericordia obviamente con respecto a nuestro prójimo. Eso significa deleitarse en Dios. Deleitarse en Dios es estudiar su palabra, escudriñar su palabra y hacer obras de misericordia con el prójimo. Eso es deleitarse en Dios. Usted se deleita en Dios cuando hace estas dos cosas. Cuando usted escudriña la palabra, ¿qué termina haciendo? Dominando sus pasiones y deseos. Dominamos las pasiones y deseos con la palabra, con la fuerza de la palabra. Por eso dice la palabra tiene poder para dominar nuestras pasiones y deseos. Pero la palabra de Dios. Entonces, experimentamos gran placer y nos gozamos en su presencia. ¿Por qué? Porque hacemos los dos actos que el Señor quiere de sacrificio, que es conocimiento de Él y obras de misericordia. Así dice Oseas capítulo 6, verso 6. Entonces, cuando practicamos esos dos actos, nos estamos deleitando en Dios. Ese es el verdadero deleite en Dios. Y entonces cuando Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero, ¿cuáles son las peticiones de nuestro corazón cuando obedecemos a Dios? Oye, que se cumpla la santa y bendita voluntad de Dios. Él concederá las peticiones de tu corazón. La promesa de Dios Él no ha prometido Él no se ha comprometido en complacer los apetitos de la carne, las pasiones y deseos. Estos deben estar sujetos a la obediencia de Dios. Lo que Él se ha comprometido es complacer los deseos del corazón renovado y santificado con base de la palabra de Dios. Y que por amor a Él solo quieren conocerle y servirle. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo le conocemos? Estudiando su palabra. Y conocemos a Dios es cambiando nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Efesios 4:21 nos dice, en cuanto a la vieja manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos. Esa es la palabra clave. Tenemos que combatir los deseos de la carne. Pero eso lo combatimos es renovando nuestro entendimiento con base en la palabra de Dios. Y mire que no estamos hablando de pensamiento positivo, ni poner la mente en blanco, ni nada por el estilo, sino que cambiamos nuestra manera de pensar con base en la palabra de Dios.
Ahí es donde está la clave. Entonces tenemos que dominar nuestros deseos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí es donde está todo el problema, en nuestra mente. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra manera de actuar. Sigue diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, vemos entonces que Dios quiere que le conozcamos. Cuando le conocemos, renovamos nuestra mente y podemos dominar nuestras pasiones y deseos. Pero cuando le conocemos y dominamos nuestra mente, tenemos que servirle. ¿Y cómo le servimos a Dios? Con obras de servicio al prójimo. ¿Cuáles son las dos obras de servicio al prójimo? Hay varias. Podemos clasificar las obras de servicio al prójimo en materiales y espirituales. ¿Cuáles son los materiales? Oye, que si usted tiene bienes de este mundo, ayuda al prójimo que está en necesidad. Porque quiere decir una persona que tiene bienes de este mundo, ojo, y la palabra de Dios dice, es clara y es precisa cuando dice, ¿de quién, qué amor tendrá una persona si tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, a su prójimo en estado de necesidad y no le ayuda? ¿Eso podrá ser amor? No, ¿verdad? Miremos lo que nos dice 1 Juan 3:17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ojo, no está hablando de desear de orar por esa persona, esos son bienes espirituales. Estamos hablando de dinero, de recursos físicos para ayudar a otra persona. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos decir que mora el amor de Dios en nosotros si podemos ayudar a alguien y no lo hacemos? ¿Será que mora el amor de Dios en él? No creo. Entonces, obras de servicio, y esa obra de servicio no es para el prójimo realmente, es para Dios. Porque Él nos dirá después, tuve hambre y no me diste de comer. Muchos dirán, Señor, ¿cuándo no te dimos de comer a ti? Precisamente cuando no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, no me lo hiciste a mí. Mira ese reclamo que te va a hacer el Señor si no ayudas a tu prójimo en estado de necesidad. Me viste desnudo y no me vestiste. Y muchos dirán, ay Señor, ¿cuándo te vimos a ti desnudo? Cuando no lo hiciste con uno de mis pequeños y tú pudiendo hacerlo y no lo hiciste, lo estabas haciendo a mí. ¿Será que podremos responder al Señor bien si no ayudamos al prójimo pudiendo hacerlo? Entonces reevaluemos nuestro comportamiento y empecemos a practicar obras de misericordia, ayudando con bienes de este mundo a nuestro hermano cuando tenga necesidad. Otra obra material que podemos hacer con respecto a nuestro prójimo nos lo dice Santiago 1:27, perdón, Santiago capítulo 1, verso 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a las viudas en su tribulación y a los huérfanos, visitarlos. Eso es una obra de misericordia. Material, no es espiritual, material. ¿Cuál sería una obra espiritual con respecto a una viuda o un huérfano? Orar por él. Y eso hágalo, también tenemos que hacerlo. Eso son obras espirituales. Pero obra física, material, visítelo. No sabe una persona en estado de necesidad cómo se alegra, cómo se regocija su corazón cuando es visitado. Si está enfermo y lo visitan también. Si está en la cárcel, en problemas, y lo visitan. Aunque sea nada para tocarle el hombro y decirle estoy contigo. Eso lo quiere el Señor que lo haga. Entonces vemos aquí ya dos clases de obras materiales que podemos hacer. Si tenemos bienes de este mundo y vemos a nuestro hermano en necesidad, ayudémoslo. Visitar a las personas en tribulaciones, más exactamente a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Y otra obra material que podemos decir, miren lo que nos dice Mateo 28:19. Eso es muy importante. Bueno, las otras son importantes, pero esta creo que está en el primer grado. Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, predica el Evangelio. Tú que conoces la palabra de Dios, eso poquito que sabes o mucho que sabes, compártelo con otra persona. De nada sirve tener conocimiento de la palabra de Dios, no aplicarlo a nuestra vida y no compartirlo. Esas son las dos cosas que el Señor quiere. Que lo apliquemos a nuestra vida, lo que sabemos de la palabra de Dios, y lo compartamos para que otras personas también lo conozcan. Obras de misericordia. Obra de misericordia con el prójimo es compartirle el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Obras espirituales con respecto a nuestro prójimo, y ya dijimos, era orar por las personas. Tenemos que orar por las personas que estén en estado de necesidad. Esa es una gran obra de misericordia que podemos hacer.
Pero también tenemos que hacer otras. ¿Cuáles son? Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Perdonar a las personas sus ofensas. Esa persona que nos hace la vida de cuadrito, tenemos que perdonarla. Es una obligación. Ni siquiera es una opción para el cristiano. Es una obligación perdonar. Y no es que nosotros nos perdonen si perdonan. No. Es que yo perdono porque ya Cristo me perdonó. Ahora, si yo no perdono es porque Cristo no me ha perdonado a mí. Tengo que recurrir al perdón de Dios para que Dios me perdone y para que ese amor me envuelva a mí y yo tenga la capacidad y el amor suficiente para perdonar a los que me ofenden a mí. Ojo, el perdón de Dios no está condicionado al perdón que yo haga a mi prójimo, sino que si Dios me perdonó es cuando yo tengo la opción de perdonar a otra persona que me ha ofendido. El amor me inunda y yo puedo perdonar a otra persona. Otra obra espiritual, ya la vimos, pero vamos a recalcarla. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Obra espiritual, amar a los enemigos, amar a las personas que nos hacen la vida de cuadrito, porque el amor no es un sentimiento, es una obligación, es una práctica de parte de Dios. El mundo dice que el amor es un sentimiento. Dios te dice que el amor es una obligación, es una práctica que tenemos que hacer nosotros. Así como Dios por amor entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿qué podemos hacer nosotros por amor al prójimo? Perdonarlo. Aunque nos haya hablado de nosotros, que nos haya maldecido, que haya hecho cosas en contra de nosotros, tenemos que amarlo. Y obviamente al que no nos hace mal, pues también con mucha más razón amarlo. Pero a todos tenemos que amarlo. Ahora, para concluir, entonces, nosotros tenemos dos clases de enemigos básicamente. Un grupo que son los enemigos físicos, esas personas que nos hacen la vida de cuadrito, que nos atacan en nuestros deseos, en nuestras aspiraciones, y nos atacan de diferentes formas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, nos tiran la basura o nos hacen cosas que van contra el plan nuestro. Esas personas tenemos que perdonarlas. ¿Por qué tenemos que perdonarla? Aquí viene la explicación por qué tenemos que perdonarla. Ahora se las voy a dar. Pero también hay otras cosas que nos suceden que van contra a veces nuestros deseos, las circunstancias. Hay circunstancias que se nos presentan y obstaculizan nuestros deseos, tales como una enfermedad, de verdad, en un momento dado, pérdida de un trabajo, pérdida de capacidad económica, circunstancias que afectan nuestros deseos. Y empezamos otra vez a decirle al Señor, Señor, cambia mi situación. Y el Señor dice, cambia tú. Claro que el Señor es omnipotente, Él es maravilloso, Él es misericordioso. ¿Y quién soy yo para decir que no hace Él o qué hace Él? No, Él hace como Él quiere, el momento que Él quiere y Él hace los milagros que Él necesita hacer. Ahora, pero tenemos que ver que esas personas que nos hacen la vida de cuadrito, esas circunstancias que van en contra de nuestros deseos, son instrumentos que Dios utiliza para cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar personas que nos hagan la vida de cuadrito para que cambiemos nuestra forma de ser o para que replanteemos lo que estamos haciendo. Dios utiliza muchos instrumentos. Las circunstancias también son instrumentos de Dios. Vean, muchas personas se han convertido a través de una enfermedad. A pesar que esa persona está rogándole para que Dios la sane. Pero cuando pone retrovisor en su vida a lo largo de los años, se da cuenta que era necesario que esa persona pasara por esa enfermedad para que cambiara su manera de ser. O ese problema económico, o ese problema social, o ese problema familiar. Era necesario para cambiar esa persona. Mire, lo que le hicieron a José, los hermanos, la Biblia nos lo dice en Génesis, ¿verdad? Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Los hermanos pensaban que le estaban haciendo un mal a José. Y vamos a ver que Dios utilizó a los hermanos para que lo vendieran y él llegara hasta la casa del faraón. Y después salvara a todo su pueblo. Miremos lo que dice Génesis 50:20. Génesis capítulo 50, verso 20. Aquí es cuando José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios convirtió todo ese mal en bien. En otras palabras, Dios utilizó ese instrumento que en un momento dado cualquiera hubiera dicho, oye, qué malos son esos hermanos. Estaban siendo utilizados por Dios. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 50, verso 20. Dice, le está hablando José a los hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida
a mucho pueblo. Los hermanos de José pensaron hacerle mal. Y cualquiera dice, oye, son hermanos y son malos, mira los enemigos de José. No, eso estaba entre el propósito de Dios. Dios utilizó a los hermanos de José para que se diera todo el proceso y llevar a José hasta la casa del faraón. Y fuera el segundo después del faraón, aquí en la tierra. Entonces vemos aquí que nosotros realmente no tenemos enemigos a personas como enemigos. El único enemigo grande que tenemos nosotros son nuestras pasiones y deseos, las cuales tenemos que combatir con la obediencia en la palabra. Las personas no son nuestros enemigos. Son los instrumentos que Dios utiliza para que cambiemos en algo. Lo mismo que las circunstancias. Las circunstancias pueden estar pasando un momento dado, pero es para que cambiemos. O si no, mire lo que te dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Todo. Una enfermedad, una calamidad, un problema económico, un problema social, un problema laboral. Todo ayuda para bien. Esperen en Dios. Llénese de paciencia. Dios tiene la respuesta en ese momento. Dios tiene la salida. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Tenemos que esperar esperando. Acuérdense del Salmo 40. Dice, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, puso mis pies sobre roca y me hizo sacar del lodo cenagoso. Entonces, esperemos pacientemente. Nosotros no sabemos cómo está trabajando Dios. Lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él tiene propósito de bienestar con todos nosotros. No de mal, sino de bien. Todo redunda en el bienestar de nosotros. Así que nosotros tenemos que esperar pacientemente. El gran problema del hombre es que el hombre es impaciente. Nosotros somos muy impacientes. Queremos las cosas ya, enseguida. ¿No? Así no trabaja Dios. Dios trabaja pacientemente. Porque Él no quiere cambiar las circunstancias. Él quiere cambiarnos a nosotros, cambiarnos nuestra manera de pensar para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de actuar y podamos seguirlo en los pasos que Él quiere, que todo es para nuestro bien. Vea, todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra es para nuestro propio bienestar. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros no lo obedezcamos. Él seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que nos perdemos, nos va mal, no solamente en esta vida, sino en la otra, si lo desobedecemos. Entonces, toda la Biblia es un proceso, un camino que Dios nos traza para que nos vaya bien. Él no quiere el mal para nadie. Entonces, vemos que tenemos dos clases de enemigos. El físico, esas personas o esas circunstancias que se oponen a nuestros deseos. Ese es el enemigo físico que nosotros tenemos. Con respecto a las personas, tenemos que amarlas, perdonarlas, las personas que nos atacan, amarlas, perdonar. Y con respecto a las circunstancias, tenemos que pedirle a Dios fortaleza para afrontar las circunstancias por las que estemos pasando en un momento dado. Pero también tenemos otro enemigo que es el espiritual. ¿Qué es el enemigo espiritual? Cualquier acto del hombre que se opone al plan de Dios o que es contrario al plan de Dios. Eso es pecado. Eso podríamos llamarlo de pecado. Todo lo que se opone al plan de Dios siempre está de por medio, las pasiones y deseos. Las pasiones y deseos son las que impulsan al hombre a pecar, a ir contra los planes de Dios. Y acuérdense que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo único que obstaculiza el plan de Dios son nuestras pasiones y nuestros deseos. Eso obstaculiza el plan de Dios. ¿Por qué? Porque las pasiones y deseos generan pecado. Entonces, ¿cómo nosotros nos solucionamos ese problema? El problema de las pasiones y deseos. ¿Cuál es la solución que nos dice la palabra de Dios? No actuar como otros hacen. Mucha gente se escuda en actuar como otros hacen. Nosotros no tenemos que hacer lo que otros hacen. Ni siquiera otros hermanos, lo que hacen otros hermanos. Ni siquiera lo que hago yo. Haga lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí enseñamos lo que dice la palabra, no enseñamos otra cosa, lo que dice la palabra. No tenemos que hacer lo que otros hacen. Porque los que son de Cristo han crucificado las pasiones y deseos, así nos lo dice Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero se crucifica pacientemente esperando en Jehová, pidiéndole a Él que le dé la fortaleza para dominar las pasiones y deseos. No hay otra forma, solamente pidiéndole a Él y esperar pacientemente. Ese dominio no es de la noche a la mañana, es pacientemente, es un proceso que Dios podemos pasar. Claro que si Dios lo quiere puede ser un chasquido de dedos, es un abrir y cerrar de ojos, como dice.
¿Quién soy yo para decir cómo trabaja Dios? No, Él trabaja como Él quiere, por eso es Dios. Entonces, la solución para dominar esas pasiones y deseos, ¿cuál es? No actuar como otros lo hacen. Renovar nuestro conocimiento, o sea, reaprender. Pero para reaprender tenemos que dejar a un lado lo que hemos aprendido, que muchas veces va contra lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que reaprender. En este mundo, los más grandes analfabetas no son los que no saben leer y escribir, son los que no son capaces de olvidar o reaprender y aprender nuevamente. Porque para aprender, para reaprender, tenemos que desaprender. O sea, tenemos que dejar al lado muchas cosas que hemos aprendido. Hay muchas cosas que hemos aprendido como religiosas, como santas, entre comillas. Pero cuando usted empieza a estudiar la palabra de Dios, resulta que no son santas. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento. Renovar es reaprender, renovar nuestro entendimiento. Mire lo que dice 2 Corintios 10:3. Dice, aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. O sea, no hacemos lo que otros hacen. No hacemos lo que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones quieren que hagamos. No militamos en la carne. Si alguien me pega, yo pego. Eso es lo que dice la carne. El Señor dice, pon la otra mejilla. Si te pegaron una mejilla, pon la otra. Eso es andar en el Espíritu. Cuando usted hace eso, cuando usted no hace lo que su carne le indica que haga. Y sigue diciendo el verso 4 del capítulo 10 de 2 Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos. O sea, eso es lo que se llama reaprender. Derribando argumentos, esos argumentos que tenemos en nuestra mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea, resistir todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Y vienen pensamientos que van contra la palabra de Dios. Tienen que resistirse y no hacerlo. Pero hay algo importante. Para resistirse a lo que vaya contra la palabra de Dios hay que estudiarla. Porque ¿cómo va a obedecer usted la palabra si no la estudia? Tenemos que estudiar la palabra. Entonces vemos aquí que tenemos dos clases de enemigos, uno físico y uno espiritual. Los físicos tenemos que perdonarlo y amarlo. Toda persona que nos ataca, tenemos que perdonarla y amarla. Las circunstancias que se oponen a nuestros deseos, tenemos que pedir a Dios que nos dé la fortaleza para afrontar esas circunstancias en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son instrumentos que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Y con respecto a los enemigos espirituales, que son las pasiones y deseos que todos tenemos y lo vamos a tener por muchos años que usted tenga el evangelio de las pasiones y deseos, van a tratar de atacarlo para que usted los obedezca y incurra en pecado. Tenemos que atacarlo. ¿Y cómo lo atacamos? No actuando como otros lo hacen, renovar nuestro pensamiento y resistir a todo pensamiento contrario a lo que nos enseña su palabra. Amén. Entonces, este es la enseñanza sobre los enemigos del hombre. Espero que la atesoren, la tengan, la pongan por obra y la practiquen, que es lo más importante, porque nada sirve estudiar la palabra, conocer lo que dice la palabra, ver muchas enseñanzas sobre la palabra y no ponerla por obra. Así que los invito, con la ayuda del Espíritu Santo, a que pongan por obra esta enseñanza